Hola a todos, mi nombre es Johnny Sánchez. Hoy vamos a hablar de las dos corrientes de la ética clásica. Vamos a dar conceptos de la ética y la moral. En cuanto a la ética, viene del término griego éticos, que significa carácter. Se enfatiza en el estudio de la moral y de las acciones de las personas. En realidad se le puede llamar la ciencia del comportamiento moral. Encuentro que tienen dos divisiones, que es la ética normativa, la cual encierra la axiología moral, que son los valores y juicios, y la deontología, que trata de los deberes en actividades profesionales. La otra es la ética aplicada, que se refiere a la realidad de los acontecimientos. Aquí podemos hablar de la bioética, que son los principios para la conducta del ser humano pues, respecto a la vida, el ambiente y los seres vivos. La moral es una categoría opuesta entre el bien y el mal. Son los actos nobles, desinteresados, y hay actos infames o egoístas, que es cuando le llamaríamos pues que son mal. Un ejemplo de esto es pues cuando hay un asesino y lo tratamos de inmoral, ¿no? Pero hay una persona que se sacrifica por otra y lo llamamos pues un sacrificio de calidad moral positivo. Entonces ahí podemos decir la pregunta que si el asesinato es una inmoralidad, viéndolo desde estos dos puntos de vista. Eso tiene que ver con las costumbres y la conducta humana. Hay actos morales positivos y negativos. Esto se resume en lo que se debe y no se debe hacer. Vamos a hablar de las características principales de la deontología. Viene del griego deontos y logía. Deontos significa deber o obligación y la logía es el estudio, si lo traducimos de esa forma. Es parte de la ética normativa en la que pues maneja los deberes y los valores regidos por una moral en un contexto profesional. Eh, También verifica la profesión, el oficio y el ámbito. Debe tener cada profesión su propia deontología que indique el deber de cada una de las personas, ¿no? Esto le llamamos un código deontológico, que es como un manual donde están las obligaciones morales de quien ejerce su trabajo sobre pues su pensamiento, ¿no? Debe cumplir aquello. Pues lo vemos por ejemplo en la medicina cuando se hace el juramento de Hipócrates. Entre pues todo lo que hace está el secreto profesional, trasplante de órganos y todo lo que conlleva al buen manejo de su función. Tenemos el consecuencialismo. Una conducta puede ser buena o mala si los efectos o consecuencias que tiene son buenos o malos. Pues esto en realidad es una postura mental de la moral, de consecuencias de esa conducta. Podríamos decir que no hay un análisis razonable de los hechos que ocurren. Hay una noción de prudencia que es como la virtud de anticiparse las consecuencias y situaciones. Lo veo que es como una forma de lo que esté por pasar, pues que pase, ¿no? Hay una posición propia de la moral, que esto es tradicional. Acumula lecciones del pasado, experiencias anteriores, sean buenas o malas, ¿no? Y a su vez justifica las acciones. Si son indebidas, se comete la falla, es decir, que pues se llega a un fin positivo, no importan los medios que se utilizaron para que esto sea positivo. Se plantea un dilema ético, dado los principios de la ética, y es el siguiente.
Usted es un doctor del Hospital Central de la ciudad. Usted está tratando a un paciente que no tiene un cuadro médico muy desfavorable y su salud día a día decrece. Los dolores que sufre el paciente son muy fuertes y hasta el momento las medicinas que usted le ha ordenado no han aliviado su dolor. La enfermedad que presenta el paciente muestra una probabilidad de curarse en un 50%, pero el paciente está muy desesperado y pide a usted que le ordene la eutanasia. La pregunta es, basado en sus principios éticos y su juramento hipocrático, daría la orden para ejecutar la eutanasia a su paciente. De las razones de postura. Esta pregunta se le hizo a 4 personas, las cuales arrojaron los siguientes resultados. La primera, una primera entrevista a una persona que se llama Leonardo Ayala. En resumen, da a entender que no la daría, puesto que está primero su principio de justicia, donde está pues su juramento ante la vida, y lo podría llamar también un principio del consecuencialismo, porque a pesar de lo que está pasando con su paciente, pues no lo está sobre él su juramento que sobre el beneficio, que podríamos decir que podría ser un principio de beneficencia para el paciente el cual la persona no contempla. La segunda entrevista es para Diana Sánchez, donde también pues da a entender que prima la vida, que no ordenaría la eutanasia porque pues tiene un 50% de probabilidad. También hay un consecuencialismo porque no verifica los procesos que tuvo en su tema de juramento. Hay una tercera entrevista que pues da el mismo resultado. Tiene un principio de justicia de persona, más no está contemplando también los derechos o la autonomía de su paciente. Y tenemos una cuarta entrevista de Andrea Farieta. En resumen, da a entender que ella como doctora efectuaría la eutanasia, puesto que su paciente está afrontando pues un fuerte dolor, está pasando una fuerte crisis y ella debe darle el principio de una beneficencia y a su vez darle la autonomía a su paciente a su deseo. En este caso no prima lo que piense el doctor como persona, sino como profesional y lo que debe hacer ante su paciente. Aquí pues vemos que se puede cumplir una frase donde dice que pues no defendiéndolo también lo estaría dañando. Entonces es una forma de verlo y por eso lo enfoco en la deontología. Muchas gracias, esta es mi intervención. Muchas gracias a todos.